De la mañana con 35 minutos, regresamos a esta primera edición de Radioanálisis, luego de este panel de conversación donde estuvo nuestro director Patricio López, también nuestra editora Montserrat Rolano y nuestros panelistas Claudia Hayes y Ernesto Águila hablando ahí, charlando respecto de la instalación de la Convención Constitucional, tema que, como dijo Patricio, por cierto, estaremos siguiendo muy de cerca durante todo su desarrollo, estos 12 meses probablemente, son 9 originalmente, pero es probable que esto a lo mejor se extienda a un año de discusión que habrá para redactar una nueva constitución. Pero por cierto, hay otros temas que también están circulando en nuestro país, temas económicos, y como cada lunes, hace tiempo no teníamos contacto con ellos porque habíamos tenido estos lunes feriado, pero retomamos nuestro diálogo con nuestros amigos de Fundación Sol, y en esta ocasión también con un debut, por lo menos acá en la radio no habíamos tenido la posibilidad de conversar con el economista Santiago Roselot, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Santiago? Muy buenos días. Hola Claudio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y bien contento aquí de poder estar aquí en la radio. No, contentos nosotros de tener siempre ahí a todo el equipo de Fundación Sol, que siempre está muy dispuesto a dialogar con la radio y por supuesto también con nuestras auditoras y auditores. Santiago, vamos a desmenuzar un poco lo que fue este último informe dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística respecto del empleo en nuestro país, cifras que en el dato duro se habla de una tasa de desocupación cercana al 10,4% a nivel nacional, pero hay otros datos que son bastante preocupantes respecto, por ejemplo, de los ocupados que aumentan o disminuyen, perdón, disminuyen los ocupados, también respecto del empleo femenino, en fin, el empleo informal. Vamos a hablar de todo eso. Pero te quería pedir, Santiago, una primera mirada, una primera visión respecto de estos datos que se entregan y de lo que reflejan respecto de la realidad que hay actualmente en nuestro país acerca del trabajo. Gracias, Claudio. Sí, efectivamente salieron la semana pasada los datos de la encuesta de empleo del INE para el trimestre marzo, abril, mayo. Y claro, como dices tú, la tasa de desempleo es de un 10%. Eso es una mejora sustancial, ¿cierto?, con respecto al peor momento de la crisis, que fue en el trimestre mayo, junio, julio del año pasado, donde la tasa fue de 13,1%. Sin embargo, nosotros creemos que a pesar de esa mejora, uno puede entrar a picar y poder mirar un poquito mejor la situación del mercado laboral en Chile. Claro, la tasa del 10% considera la tasa de desempleo abierta, que es la tasa más tradicional, ¿cierto?, que considera a los desocupados como quienes buscaron empleo y no pudieron conseguir, básicamente. Pero además hay otras situaciones que también son preocupantes, ¿cierto? Si bien está este 10% que corresponde a 897.000 personas más o menos, también hay más personas que tienen problemas relacionadas al empleo. Esto me refiero con... Perdón, dale, Claudio. Sí, no, Santiago, es solamente para reforzar ese punto, para que quede bien claro, porque efectivamente un tema es aquellas personas que están buscando trabajo y ahí se ve si es que lo encuentran o no, pero hay mucha gente que, producto de las consecuencias de la emergencia sanitaria, no están buscando empleo eso no se refleja necesariamente en esta tasa de cerca de 10% que dio a conocer, que dio a conocer el INE. Justamente, bueno, la encuesta de línea es un instrumento que es bien completo, ¿cierto? Y permite indagar en estas otras temáticas. Y bueno, puntualmente hay dos tipos de desempleo, ¿cierto? De problemas ligados al empleo que me gustaría mencionar, que tienen que ver con el subempleo por insuficiencia horaria, es decir, gente que trabaja una jornada parcial de menos de 30 horas, pero que le gustaría trabajar más y el mercado laboral no le ofrece un espacio, ¿cierto?, para poder trabajar más, un trabajo que por lo general se necesita, ¿cierto? Y por otro lado, el fenómeno que mencionas tú, que está ligado a un concepto que se llama la fuerza de trabajo potencial, que es gente que está inactiva, que no está buscando empleo, pero que sí está disponible para iniciar una labor, ¿cierto?, en el corto plazo. Y en ese sentido, si sumamos todo, ¿cierto?, esos tres fenómenos, nos da un universo de alrededor de 2.620.000 personas. Entonces vemos que igual es un montón de gente que está con problemas de empleo más allá de la tasa de desempleo que haya ido a la baja, ¿cierto? Hay alrededor de 487.000 personas que están subempleadas por insuficiencia horaria, y en este concepto de perdón, fuerza de trabajo potencial hay más de 1.230.000 personas.
Y justamente esto responde a lo que puede responder, ¿cierto?, a lo que mencionabas tú. Hay gente que, dada la incertidumbre que se presenta, las cuarentenas, las distintas medidas sanitarias, ¿cierto?, que se han tomado, ha preferido no salir a buscar empleo. Pero eso no quiere decir que no requieran empleo o que no lo necesiten. Entonces vemos que esto claramente es un escenario preocupante y que son muchas las personas que están en esa situación. Ujú. Claro, no es que no quieran salir a buscar trabajo porque no quieren, porque quieren quedarse en la casa, sino que porque hay otras razones de fondo que se lo impiden, siendo que lo necesitan. Santiago, ¿cómo se ve esto desagregado por género? Porque sabemos que esto no ha golpeado de misma forma tanto a hombres como mujeres. ¿Qué datos tienen? O sea, de acuerdo a los datos que se han entregado, ¿cómo ves tú también esa situación? Claro, con respecto al género, bueno, se da mucho justamente en torno a este concepto de la participación en el mercado laboral. Eh, si bien la tasa de desempleo femenina es ligeramente superior a la masculina, ¿cierto? La femenina está en torno al 10,3% comparado con un 9,8% de la masculina. Es bien interesante lo que pasa con respecto a la gente que está por fuera del mercado, porque culturalmente, como bien sabemos, son las mujeres a quienes realizan la mayor parte del trabajo de cuidados en el hogar. Y en esa línea, si nosotros miramos 1.230.000 aproximadamente personas que están fuera del mercado laboral pero que quieren ingresar, son justamente las mujeres que son mayoría. Alrededor de 670.000 mujeres son las que están fuera del mercado laboral sin buscar trabajo por distintos motivos, pero que sí quieren entrar al mercado laboral. Y esto es un escenario bien preocupante porque si miramos la tasa de participación, que está en torno al 45%, 45,3%, estas son cifras que aún no alcanzan las cifras alcanzadas en 2010. Es decir, hubo un retroceso de 10 años en términos de la participación laboral femenina. Santiago, mencionabas en una respuesta anterior respecto de la gran cantidad de personas que están empleadas o tienen algún tipo de trabajo, pero es un trabajo, por así decirlo, muy de medio tiempo. Hay también, de acuerdo a los datos que entrega el INE, una cifra que es bastante alta, considero yo, en respecto de la tasa de ocupación informal, por ejemplo, si bien ha disminuido un poco, todavía está en rangos superiores al 25%, el 26,5%, de acuerdo a los últimos datos entregados por el INE. ¿Qué podemos decir también respecto de eso? Porque sabemos que la tasa de ocupación, o sea, el trabajo informal, además conlleva todos estos problemas que tienen que ver con el tema de, por ejemplo, no muchas de esas personas pueden cotizar pensando en sus ahorros previsionales, etcétera, etcétera. No hay seguridad médica, en fin, hay una serie de problemas que acarrea también la informalidad y que está afectando a muchas personas durante este tiempo. ¿Qué podríamos decir al respecto? Claro, es bien interesante ese punto que planteas, Claudio. La verdad es que hay dos discusiones, hay dos ejes cuando se habla de empleo. Uno que tiene que ver más con lo cuantitativo, que es esto, el número de empleados, número de desempleados, pero también algo que a nosotros nos interesa un montón es hablar sobre la calidad del empleo. ¿Cómo es el empleo que se está generando? Y bueno, lamentablemente es una discusión que en la última década los gobiernos de turno no se han hecho cargo de eso, ¿cierto? Se enfocan mucho más en la parte más cuantitativa. Y claro, son problemas que nosotros venimos arrastrando en el mercado laboral chileno. Y que bueno, en este escenario la situación no cambia mucho, ¿cierto? Si nosotros miramos los empleos nuevos que se han construido, ¿cierto? Desde el trimestre, ¿cierto? Mayo, junio, julio, que yo te comentaba del año pasado, que vendría siendo el peor escenario, hay 967.000 empleos nuevos. De esos, casi el 54% es de empleo informal. Y eso, también respondiendo un poco a lo que preguntabas antes, también se agudiza si nosotros miramos, lo desagregamos por género. Las mujeres tienen una tasa de 55,3% de informalidad comparado con un 52,9% de los hombres. Entonces, claramente aquí estamos hablando de empleos precarios. Y ahí es algo que a nosotros también nos interesa transmitir la idea de que es necesaria una reactivación no precaria del empleo, ¿cierto? No podemos volver atrás al mismo mercado laboral que teníamos antes, que tenía estas falencias. Entonces, claro, tiene este tema de la informalidad que está asociado, como dices tú, a la carencia de cotizaciones, a la carencia de estabilidad laboral sin saber qué es lo que va a pasar, ¿cierto?, el día de mañana.
y que bueno, también hemos visto las consecuencias, ¿cierto?, con esta pandemia, donde son justamente esos empleos los más precarios, los informales, perdón, los subempleos que han disminuido y son empleos que se han perdido básicamente desde el comienzo de la pandemia. Y entonces si nosotros miramos un poquito más en detalle las cifras de estos empleos nuevos, vemos que justamente hay mucha informalidad, pero incluso en empleos un poco más protegidos, como vendrían siendo los empleos con contrato, vemos que lo que prima son los contratos definidos. A diferencia, ¿cierto?, de la tendencia general, la tendencia que se venía teniendo, en el cual había mucho más empleos, contratos indefinidos que definidos, hoy se está contratando a plazo fijo, lo cual también genera cierta precariedad laboral. Ujú. Estamos conversando con nuestros amigos de Fundación Sol, como cada lunes, en esta ocasión con el economista Santiago Roselot, a propósito de las últimas cifras de empleo que se han conocido en nuestro país. Santiago, tú mencionabas la preocupación que hay ahí en la Fundación respecto de que esta recuperación del trabajo, de esta recuperación del empleo, se haga de una manera no precaria en este trabajo que realizaron ahí en la Fundación respecto de esta propuesta de trabajo para enfrentar la pandemia. Se establecía claramente este punto. Se está hablando precisamente de esto, pensando en lo que tiene que ser la recuperación del trabajo, pero a nivel de autoridades, este punto, este subtítulo respecto de que esto no sea precario, no se menciona. Se enfatiza la recuperación de empleo, pero no se habla de qué empleo. Cuéntanos si podemos profundizar por qué para ustedes es tan importante que esta recuperación del trabajo sea a través de un trabajo que no sea precario y cómo se puede alcanzar también eso. Bueno, hay distintos ejes, ¿cierto?, para poder hablar de un empleo protegido. Por un lado tiene que ver con el que el mercado de trabajo ofrezca, ¿cierto?, las horas necesarias para la gente trabajar. Pero en realidad tiene que ver con básicamente lo que comentabas tú de tener las cotizaciones, ¿cierto?, que dé la estabilidad para el futuro, como también la protección del empleo en torno a contratos colectivos, ¿cierto?, que permitan negociar, tener negociaciones colectivas, también derecho a huelga y, y llegar a niveles aceptables, ¿cierto? Pero claro, es una discusión que ha estado bastante ausente del discurso de las autoridades y que nosotros creemos que tiene que ser mediante ciertas políticas que, en este momento, políticas anticíclicas, ¿cierto?, donde se genere empleo, pero que no sea solamente este empleo mínimo del que estamos hablando, donde se potencien también las pequeñas empresas que están con bastantes problemas, que no van a poder volver a las tasas de endeudamiento que tenían antes, básicamente ir por ese lado. Santiago, nos preguntan acá las personas que están conectadas acá con nosotros, porque claro, es una realidad que muchas veces no se aborda, en el sentido, se nos olvida a nosotros los medios de comunicación que tendemos inconscientemente a centralizar todo como al trabajo que se da en la ciudad, en las zonas urbanas, pero también hay una realidad del trabajo, por ejemplo, agrícola, del trabajo que se desarrolla en las zonas agrícolas, en las regiones de nuestro país, o de otro tipo de actividades que también han sufrido consecuencias producto de esta pandemia, y no solamente por parte de la pandemia, sino que también de otros fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, incluso hasta con el cambio climático. ¿Cómo se debe dar también esta recuperación de empleo o la realidad que se vive, por ejemplo, del trabajo agrícola, de las temporeras, de los temporeros, de gente que muchas veces se da, que es muy de trato, muy de manera informal, y que también se ha agudizado producto de esta pandemia? Claro, bueno, ahí la verdad es que el empleo sigue más o menos la misma lógica de los requisitos que serían deseables, ¿cierto? Justamente en el caso de las temporeras, el trabajo agrícola, hay mucha carencia de contrato escrito, donde básicamente se depende mucho de la voluntad de la patronal. También son acuerdos que son temporales, que no dan estabilidad en el tiempo a las familias. Entonces es importante avanzar en esa línea. Y también, bueno, se me quedó un poco en el tintero de la respuesta anterior, que hablando sobre la precariedad, lo importante que es también en los ingresos. El salario, ¿cierto?, que es algo que es fundamental, que lamentablemente aún no han salido las últimas cifras de ingresos, pero si nosotros miramos para el año 2019, que son el último año que está disponible,
el 50% de los chilenos ganaban menos de 400.000 pesos. Entonces es fundamental también para tener un empleo protegido, tener niveles de salario que sean suficientes. Eso, bueno, también nos hubiese preparado de mucho mejor manera para esta crisis, ¿cierto?, que se nos vino encima. Santiago, por último, nos quedan unos minutos. Te voy a sacar un poco del tema. Te pido disculpas por no haberte avisado antes, pero son cosas que van apareciendo en la pauta, porque dentro de unos minutos más se van a conocer los datos de la encuesta CACEN, donde se espera que podamos tener una fotografía mejor respecto de cuáles han sido los efectos de la pandemia en la pobreza en nuestro país. No te voy a pedir que nos adelantes cifras ni datos, pero sí respecto de qué podríamos esperar respecto de los datos que puedan aparecer en la CACEN y cómo se debiesen abordar también. Claro, bueno, es muy importante, ¿cierto?, la encuesta CACEN para el análisis socioeconómico que se hace en Chile, y bueno, nosotros también estamos a la espera de que justamente salgan esos datos para poder también darle una lectura. Y ahí a nosotros nos interesa, nuevamente, tal como te comentaba con la encuesta de empleo, son instrumentos que son bien completos y que permiten mirar un poquito más allá, ¿cierto?, indagar bastante en lo que hay. Y, por ejemplo, no solamente mirar la pobreza por ingresos, que es lo que por lo general se habla, la tasa de pobreza tiene que ver con los ingresos. Pero también hay otros temas, la pobreza multidimensional, que tiene que ver con el acceso a los servicios, el acceso a la educación, al agua, al techo, ¿cierto?, vivienda. Y nosotros creemos que es fundamental darle una mirada también desde esa perspectiva. Hoy finalmente, como bien sabemos, Chile está en crisis, en una crisis política, sanitaria, ¿cierto?, económica, pero que estalla también producto de la carencia, ¿cierto?, de los derechos sociales, de los derechos básicos. Sería fundamental para poder hacer una correcta lectura, ¿cierto?, de la sociedad, poder mirar, poder analizar esta nueva CACEN, justamente tomando en cuenta todos esos elementos. Santiago Roselot, economista de Fundación Sol, agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros y darte la bienvenida nuevamente acá al staff de panelistas ahí de la Fundación que está con nosotros cada lunes acá en Radio Universidad de Chile. Un abrazo y que estés muy bien. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo y saludo a todos por ello.